Bien, hermanos, vamos a ir a la palabra del Señor. Busque mientras tanto en su Biblia. Nuestro texto de esta mañana es Lucas, capítulo 18, versos 1 al 8. Durante este mes de octubre estamos compartiendo una serie de predicaciones que yo he colocado como título Reformas para nuestra iglesia local. La semana pasada estuvimos hablando de la importancia de la palabra del Señor, no solamente como un elemento de conocimiento o de intelecto, sino más bien el llevar la palabra del Señor a la práctica. ¿Recuerda? Estuvimos hablando del rey Josías y de la gran reforma que él llevó adelante y cómo nosotros tenemos un más grande reformador en Jesucristo, que no solamente impone reformas externas, sino que transforma nuestro corazón para inclinarnos ahora a la obediencia a su palabra. Y en esta segunda semana vamos a hablar también de un asunto fundamental. De hecho, le he puesto por título a esta predicación la oración, fundamento de la vida cristiana. Vamos a leer el texto que les dije recién, Lucas 18, 1 al 8. Jesús les contó una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer. Había en cierta ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre alguno. También había en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él constantemente diciendo: hágame usted justicia de mi adversario. Por algún tiempo el juez no quiso, pero después dijo para sí: aunque ni temo a Dios ni respeto a hombre alguno, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que por venir continuamente me agote la paciencia. El Señor dijo: escuchen lo que dijo el juez injusto. ¿Y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Les digo que pronto les hará justicia. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Oremos, iglesia. Padre, hemos leído tu palabra. Pedimos que tú puedas hablar a nuestro corazón esta mañana y recibamos tu palabra para poder ponerla por obra, Señor. Inclina nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra voluntad, nuestra intención, para poder ser hacedores de tu palabra, Señor, al hablar esta mañana de algo tan fundamental como es la oración. Permítenos, Señor, recibir lo que tu palabra tiene que decirnos, para poder practicarlo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Una hermosa mañana de primavera, un señor almorzando confesó a su esposa: las semillas que planté en mi jardín han germinado, se han convertido en plantas y tenemos un jardín lleno de flores. En cambio, la semilla de la palabra de Dios que planto en mi escuela dominical no parece germinar, ni promete dar fruto. Oh, papá, exclamó el hijito a su lado, tú dices que has plantado la semilla en la escuela dominical, pero no dices que la hayas regado. ¿Es que acaso lo olvidaste? Predicar es sembrar. Orar sobre lo predicado es regar. Una congregación necesita dos cosas. Solamente que la primera pertenece más particularmente a los predicadores. En tanto la segunda, es decir, orar, es el deber de todos nosotros. Salmo 55, 16, 17 dice: en cuanto a mí, a Dios invocaré, y el Señor me salvará. Tarde, mañana y mediodía me levantaré y gemiré, y Él oirá mi voz. En vista del carácter de nuestro Dios, iglesia, despertemos en nosotros una oración, como lo veremos en el texto, en todo tiempo y sin desmayar. El primer punto de nuestra predicación es el propósito y relato de la parábola, entre los versículos 1 al 5. ¿A quién se estaba dirigiendo el Señor Jesucristo? Bueno, se estaba dirigiendo a sus discípulos. Eso lo vemos un poco antes, en el capítulo 17, verso 22, que es el contexto inmediato de esta parábola. Dice: y a los discípulos les dijo: vendrán días cuando ustedes ansiarán ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo verán.
Otra particularidad de esta parábola es que solo aparece en el relato de Lucas y tiene un contexto, ¿no?, mayor que comienza en el versículo 17. Para que entendamos un poco de eso, vayamos a Lucas 17, 26 y 30, que es precisamente lo anterior a esta parábola. Solamente un segmento. Dice: tal como ocurrió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta que el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio, los destruyó a todos. Fue lo mismo que ocurrió en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, construían, pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los destruyó a todos. Lo mismo acontecerá el día en que el Hijo del Hombre sea revelado. Dice John MacArthur: el discurso de Lucas 17 está dominado por las advertencias de fatalidad y desastres repentinos, que culmina con una imagen espantosa de muerte y destrucción. En el versículo 37 dice: donde estuviese el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Entonces, previo, iglesia, a este día del Hijo del Hombre, cuando Cristo vuelva por su iglesia, los hombres vivirán en un absoluto desenfreno, dando rienda suelta a sus pecados, así como fue en los tiempos de Noé, así como fue en el caso de Sodoma en los tiempos de Lot. Hoy estamos precisamente en ese tiempo. ¿Sí? Jesucristo ascendió a los cielos, está a la diestra del Padre y un día va a volver. Entre tanto eso sucede, vemos cómo hoy día el hombre está dando rienda suelta a su pecaminosidad. Estamos, por cierto, esperando la segunda venida del Señor, pero los tiempos son malos. Los tiempos son malos. Y para estos tiempos malos el Señor nos ha provisto de una herramienta, nos ha provisto de un medio, de un recurso para ser fortalecidos. Ese recurso, que muchas veces tenemos algo olvidado, es la oración. Tenemos tres grandes enemigos muy bien conocidos: el mundo, el enemigo, Satanás, y nuestra propia debilidad o nosotros mismos. Estos tres grandes enemigos deben ser contrarrestados con esta poderosa herramienta que Dios nos ha dado, que es la oración. Dice otra vez John MacArthur: no importa cuán sombríos sean los tiempos, incluso si todo el mundo parece estar marchando hacia la condenación y al juicio eterno, los hombres y mujeres justos deben persistir en la oración. Pueden estar seguros de que Dios escuchará y responderá a su pueblo. Aquí viene entonces el versículo 1, ¿no? Dice: Jesús les contó una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer. Aquí está claramente establecido el propósito del Señor a través de esta enseñanza dada por parábola, que era que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer. Esa debe ser la característica de nuestra oración. Una oración en todo tiempo es una oración que hacemos cuando las cosas están bien, pero obviamente también cuando las cosas están mal. Una oración que no desfallece es literalmente no rendirse ante lo malo. No rendirse ante lo malo. Dice Warren Wiersbe: la palabra desmayar describe al creyente al que se le caen las alas y se desalienta tanto que quiere darse por vencido. ¿Cuántos hemos desmayado en nuestra oración? ¿Cuántos de nosotros hemos desmayado en nuestra oración, iglesia? Nos hemos dado por vencido, tal vez por distintas circunstancias. Tal vez no hemos visto la respuesta de Dios. Tal vez no hemos desarrollado una disciplina de oración. Ahora, la manera en que Dios escogió traer esta enseñanza a sus discípulos, recordemos que está hablando a sus discípulos, esta palabra, esta predicación es para discípulos de Cristo que están aquí esta mañana. El Señor escogió esta parábola, una forma muy didáctica, que si hemos leído el Nuevo Testamento sabemos que el Señor utilizó con mucha frecuencia. Orar en todo tiempo y sin desfallecer no es una repetición constante y sin sentido. Podríamos pensar, bueno, orar en todo tiempo quiere decir que yo tengo que andar todo el día repitiendo una oración. No. De hecho, el Señor Jesucristo condenó ese tipo de oración. En Mateo 6:7 dice: y al orar, no usen ustedes repeticiones sin sentido, como los gentiles, porque ellos se imaginan
que serán oídos por su palabrería. Orar en todo tiempo y sin desfallecer debe ser para nosotros, iglesia, algo tan natural como es nuestra respiración. ¿Usted ha contado su respiración desde que llegó a este lugar? ¿Cuántas veces inspiró y expiró? No, ninguno de nosotros, porque es algo natural. La oración para nosotros como creyentes debiese tener esa naturalidad. Y salvo que estemos enfermos, ¿no? Cuando alguien está enfermo, ahí como que tiene problemas para respirar, pero cuando estamos saludables, la verdad es que respirarnos es natural. Un cristiano saludable debiese orar de manera constante. Dice Warren Spurgeon, a menos que estemos enfermos o asfixiándonos, rara vez pensamos en nuestra respiración, simplemente respiramos. De la misma manera, con la oración debe ser un hábito natural en nuestra vida, la atmósfera, dice él, en que vivimos constantemente. Pablo le dijo a los tesalonicenses en 5:17, un texto fácil de aprender, oren sin cesar. Oren sin cesar. La vida de oración debe ser cultivada. Este versículo no significa que vamos a abandonar nuestras tareas, nuestros deberes, nuestros trabajos para ponernos solamente a orar. Suena como algo exagerado, dice un autor, decir que hemos de orar sin cesar. Pero Pablo no sugiere que se reciten oraciones todo el día. Más bien sus palabras significan que a cada momento del día hay un sentir en nuestro corazón de comunión con Dios, de presencia de Dios, de acercamiento al Señor. Hay que mantener el espíritu preparado y perceptivo para entablar una conversación con el Señor en cualquier momento. Amén. Luego, el versículo 2, el Señor comienza el relato de esta parábola. Dice, versos 2 y 3, dice, había en cierta ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre alguno. También había en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él constantemente diciendo, hágame usted justicia de mi adversario. Esta parábola con toda seguridad era muy familiar para las personas de Israel en el siglo I. Las viudas y los jueces injustos eran parte de su cotidianidad. Luego el verso 4 añade respecto de esta misma parábola, por algún tiempo el juez no quiso, pero después dijo para sí, aunque ni temo a Dios, ni respeto a hombre alguno, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que por venir continuamente me agote la paciencia. El juez presentado aquí no era un juez de carácter religioso. En los tiempos bíblicos, de hecho vemos testimonio de eso en la Escritura, estaba el Sanedrín mayor y el Sanedrín menor. Esos eran jueces de tipo religioso en el contexto de los judíos del Nuevo Testamento. Pero probablemente acá se está haciendo una alusión a los jueces que había impuesto Roma. Estos sí podían ser incrédulos y gentiles. Y tiene mucha relación con el verso 4 que acabamos de leer, porque dice, aunque ni temo a Dios ni respeto a hombre alguno. Al menos un juez del Sanedrín, ya sea mayor o menor, iba a tener cierto temor por Dios, pero el que describe acá no tenía ni temor por Dios, ni respetaba a hombre alguno. En el caso de la figura de la viuda, no es antojadiza para la parábola. ¿Por qué? Porque el relato bíblico nos muestra a las viudas como íconos, como representaciones de lo que es la necesidad de un hombre, de un ser humano en este caso. Y desde el Antiguo Testamento, el Señor estuvo mandando a su pueblo a atender las necesidades de las viudas. E incluso esto se confirma en el relato del Nuevo Testamento, cuando el apóstol Pablo da indicaciones a Timoteo de poner a las viudas en cierta lista. ¿Lo recuerda? Entonces, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, la figura de la viuda era una figura de necesidad que debía ser provista por los hijos del Señor. No se podía pasar de largo la necesidad de una viuda. De hecho, en Éxodo 22 dice, a la viuda y al huérfano no afligirán. La viuda es la representación entonces, iglesia, de las personas más pobres, más impotentes, más indefensas de la cultura de aquel tiempo. En vista entonces del carácter de nuestro Dios, esta parábola nos manda que despertemos en nosotros una oración en todo tiempo y sin desmayar. Vamos a volver en este segundo punto sobre las figuras de la parábola, tanto la viuda como el juez.
El verso 6, y en este segundo punto, dice, Dios escucha a sus escogidos. Desde el verso 6 al 8, el Señor dijo, escuchen lo que dijo el juez injusto. ¿Por qué el Señor dice eso? Porque aún siendo un juez injusto, Él decide hacer justicia. Hace justicia por las motivaciones incorrectas, pero hace justicia. Pero el juez injusto, iglesia, es literalmente la figura opuesta de lo que es nuestro Dios. El juez injusto es un hombre impío que solo hace justicia pensando en su propio bienestar, no pensando en la demanda justa de la viuda, no pensando en su necesidad, sino que hace justicia pensando en su propia tranquilidad. El texto dice, no vaya a ser que me agote la paciencia. Existe, por lo tanto, un gran contraste entre nuestro Dios y el juez injusto que nos está enseñando la parábola. Nuestro Dios es santo, es justo, y sabe, iglesia, que Dios, sin necesidad de hacerlo, nos hizo sus hijos mediante la obra de Jesucristo. Él oye gustosamente nuestras oraciones y las responde. No tenemos que ser como la viuda que ande pidiendo justicia o mendigando justicia. Estamos reconciliados con Dios a través de la obra de Cristo. Podemos acceder libremente al trono de la gracia de nuestro Dios y Él nos va a oír. Antes de continuar, quiero compartir algo que dice Warren Wiersbe respecto de los contrastes, enfocado ahora en la figura de la viuda. Por ejemplo, la viuda, esta mujer, era desconocida, pero nosotros somos hijos de Dios y Él cuida de sus hijos. La viuda no tenía acceso al juez, pero nosotros, los hijos de Dios, tenemos pleno acceso a la presencia del Señor y podemos llegar delante de Él en todo tiempo. Usted no necesita ir a algún templo especial, a algún lugar especial para hablar con Dios. Usted lo puede hacer en cualquier lugar. Hebreos 4, 15 al 16 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas. Gloria al Señor. Sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza. ¿Cómo tenemos que acercarnos nosotros al trono del Señor? Dice acá, al trono de la gracia. Acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos, ¿qué? Misericordia. Y hallemos gracia para la ayuda oportuna. ¿Nos acercamos con esta confianza al trono de la gracia del Señor, hermanos? Dice el texto que vamos a recibir misericordia. Dice el texto que vamos a recibir ayuda oportuna. Lo que estamos necesitando lo vamos a recibir gracias a la obra de Cristo que nos ha reconciliado con Dios. La mujer no tenía amigo alguno en el tribunal, no tenía influencias. Acá en Chile diríamos no tenía ningún pituto allí. No tenía absolutamente a nadie, era una mujer absolutamente sola, sin nadie que abogara por ella. Su único medio para presionar a este juez injusto era su insistencia. No tenía nada más. Porque en el fondo ella tampoco tenía nada más que perder. Solo su insistencia. Y el llegar a convertirse un fastidio para este juez resultó en que le hicieran justicia. Pero nosotros, los creyentes, dice la Escritura que tenemos un abogado delante del Señor. Primera de Juan 2:1. Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. El Señor intercede por nosotros delante de la presencia del Señor, como dice el texto cuando pecamos. Pero Él está intercediendo constantemente por nosotros. Tenemos también promesas en su palabra, de las cuales nos apropiamos. ¿Qué tenía esta mujer viuda? No tenía ninguna promesa que pudiera reclamar para convencer a este juez injusto de que oyera su causa. Y aquí cito literal la última parte de esto. Dice, tal vez el mayor contraste es el de la viuda acudiendo a un tribunal, pero los hijos de Dios acuden al trono de la gracia. Ella suplicó en su pobreza, pero nosotros tenemos a nuestra disposición todas las riquezas de Dios para suplir cada una de nuestras necesidades. El punto es claro, si no oramos, nuestra condición espiritual será igual a la de la viuda pobre. Eso debería animarnos
a orar. Dice el verso 6 de nuevo, ¿no? El Señor dijo, escuchen lo que dijo el juez injusto. Cuando contrastamos la figura del juez injusto con la figura de Dios, dice Warren Wiersbe, el juez contrastado con el Padre, a menos que se comprenda que Jesús está recalcando contrastes, se tendrá la idea de que hay que persuadir a Dios o sobornarlo para que conteste nuestra oración. Dios no es como el juez, porque Dios es un Padre amante, quien atiende nuestro más mínimo clamor, es generoso en sus dones, se preocupa por nuestras necesidades y está listo para responder cuando llamamos. La única razón por la cual el juez ayudó a la viuda fue porque temió que ella le agotara la paciencia, que literalmente se traduciría, le calumniaría, es decir, arruinaría su reputación. Dios responde a la oración para su gloria y para nuestro bien. Y no se molesta cuando nosotros acudimos a Él. Dado el carácter lleno de amor y misericordia de nuestro Dios, mediante la obra de Cristo, podemos venir confiadamente delante de Él en oración, iglesia. Primera de Juan, capítulo 5, versos 14 y 15. Dice, esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Aquí está la cláusula, ¿no? En el verso 14, la condición. Porque no es que pidamos o que podamos pedirle a Dios cualquier cosa y que pensamos que Él nos va a responder. ¿Qué nos va a responder Él? Dice el verso 14. Si pedimos conforme a su voluntad. Si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye y nos va a responder. Amén. Ese es un primer punto. Ahora, ¿cómo pedimos nosotros? ¿Pedimos conforme a la voluntad del Señor? O más bien, como dice Santiago 4, versículo 3, piden y no reciben porque piden con malos propósitos para gastarlo en sus deleites. Mire qué gran contraste. Pedir conforme a la voluntad del Señor nos asegura que nuestras oraciones serán respondidas por Dios. Pero en cambio, cuando pedimos conforme a nuestro propio corazón e intención, dice el texto que pedimos con malos propósitos y que no vamos a recibir. Porque el motivo de nuestra oración son nuestros propios placeres. ¿Cuál es entonces, iglesia, nuestra responsabilidad acá, de cara a pedir conforme a la voluntad del Señor? Debemos conocer la voluntad del Señor para poder pedir conforme a la voluntad del Señor. Eso va a proporcionarnos un marco, ¿no?, a nuestras oraciones. Vamos a estar pidiendo en la voluntad del Señor, en el marco de la voluntad del Señor. Nuestras peticiones ciertamente serán oídas y respondidas por Dios. ¿Estamos pidiendo conforme a esa voluntad revelada en la Escritura? Porque, ¿sabe, iglesia? Somos nosotros los que tenemos que ajustarnos. Somos nosotros los que tenemos que ajustar nuestra petición a la voluntad de Dios. No es el Dios soberano y omnipotente el que tiene que ajustarse a nosotros. El verso 7, el Señor sale de la parábola, ¿no?, para hablar de la realidad de la oración y expresa la pregunta: ¿y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Es evidente que sí hará justicia a sus escogidos, sí les responderá. Si en el ejemplo de la parábola el juez injusto por motivaciones egoístas, pecaminosas, hizo justicia a la viuda, iglesia, ¿cuánto más Dios, santo, lleno de bondad, va a respondernos nuestras peticiones? El texto dice sus escogidos, un modismo veterotestamentario. ¿Qué quiere decir eso? Del Antiguo Testamento, para referirse al pueblo de Dios, particularmente como siervos. Hay otra cosa interesante en esta pregunta que el Señor hace, ¿no? ¿Y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Asume el texto que los escogidos tendrán este tipo de oración. Una oración no literalmente todo el día y toda la noche, pero está
señalando lo que decíamos siempre, antes, una oración constante, una oración siempre, un espíritu dispuesto a comunicarse siempre con el Señor. ¿Lo hacemos, iglesia, o más bien nuestra oración es de carácter accidental? Muchas veces hemos desarrollado una oración en base a las emergencias que vivimos. Entonces, si nos enfermamos o se enferma alguien o estamos en cierta dificultad matrimonial o económica, acudimos rápidamente a orar. Hemos desarrollado una oración, como dije antes, despertada, activada por las urgencias. Sin embargo, Dios nos enseña en su palabra que nuestra oración debe ser parte de nuestro estilo de vida. Debe ser como nuestra respiración. Se tardará en responderles, dice el texto, pronto les hará justicia. Dice un comentarista, la ilustración de Jesús acerca de la oración quita la atención en nosotros y la pone en Dios. ¿Cómo es realmente Dios? ¿Es un juez injusto? No, Dios es un Padre que nos ama. Al igual que el juez, Dios tiene poder y responsabilidad de corregir los errores, pero la diferencia es que Dios nunca va a atrasarse por falta de interés. Y aquí viene un segundo componente de nuestra vida de oración que muchas veces nosotros nos preguntamos, pero ¿qué pasa cuando no hay respuesta? ¿Qué pasa cuando hay dilación, cuando hay dilatación entre lo que nosotros estamos orando y no estamos recibiendo? Bueno, no es dilación, no es olvido de parte de Dios. Dios no nos está postergando como este juez injusto, porque Él es exactamente lo contrario. Él está atento a nuestras necesidades. Es más bien que Dios nos está preparando. Muchas veces Dios no nos contesta inmediatamente porque no estamos preparados para recibir esa respuesta. Dios está haciendo algo con nosotros. Está trabajando en nuestro carácter de modo que podamos recibir la respuesta a nuestra oración cuando ésta es conforme a la voluntad de Dios. El momento en que le elevamos una petición que está dentro de su voluntad, Dios empieza a obrar. Dios empieza a obrar. Tal vez no lo vemos ahora, no lo vemos de manera inmediata, pero un día vendrá la respuesta de Dios. Verso 8, les digo que pronto les hará justicia. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en la tierra? Esa última expresión nos enseña que la vida de oración se relaciona directamente también con nuestra fe. La vida de oración se relaciona directamente con la fe. Un comentarista dice, del modo que la fe es un elemento importantísimo en la oración, la fe nos lleva a perseverar, no desesperadamente, sino con confianza, ya que la fe nos permite ver más allá de nuestras circunstancias y fijar nuestros ojos en el Padre que se interesa. En ciertas situaciones, cuando alguien está sufriendo, cuando alguien lo está pasando mal, cuando alguien ha recibido tal vez un mal pronóstico médico o está esperando algunos resultados de exámenes, nosotros decimos casi como consuelo, vamos a estar orando. Vamos a orar por eso. Así como que, tranquilo, vamos a estar orando. Pero la verdad es que la oración no debe ser visto como un simple consuelo, sino como una certeza. Como una certeza. Estamos apelando a este Dios lleno de amor, lleno de misericordia. Nuestra perspectiva, por lo tanto, debe cambiar. En vez de decirle a alguien, bueno, vamos a orar, hermano. Hay que orar. Decimos eso, ¿no? Hay que orar. No, vamos a orar. Y sabemos que si es la voluntad del Señor, Dios te puede levantar. Vamos a orar y Dios va a hacer su obra, si está en su voluntad. Cuando de verdad nos comprometemos en orar, ya sea por nuestro matrimonio, familia, iglesia local, la oración no es pasividad. Por el contrario, la oración es estar involucrados, es estar activando en los propósitos que el Señor nos ha ordenado. La oración es un medio para que Dios haga presente su voluntad sobre nuestras vidas. Dice Warren Wiersbe, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará esa clase de fe en la tierra? Los tiempos del fin serán
días de poca fe. Miremos a nuestro alrededor, miremos las noticias, miremos a las personas que conocemos, nuestros vecinos. ¿Son personas de fe? Cada día más crece un sentimiento y pensamiento que no considera a Dios, que no considera a Dios. Tal como dice el texto, hoy día son tiempos de poca fe. Dice Wiersbe, 8 personas fueron salvas en los días de Noé y solo 4 los de Sodoma, porque son tiempos de poca fe. Pero nosotros como Iglesia de Cristo debemos mantenernos en la fe. Y una muestra de nuestra fe, una muestra de la vitalidad de nuestra fe, ¿sabe cuál es? Nuestra vida de oración. Nuestra vida de oración es una muestra de que estamos vivos, de que creemos en las promesas del Señor, de que no creemos en un Dios distante que está alejado y que no, tal como dicen algunos, no un Dios que echó a funcionar el mundo, le dio cuerda y lo dejó a su suerte. No, creemos en un Dios que se involucra con nosotros y con nuestras necesidades, y que a pesar de que los tiempos son duros, difíciles, y de que hay un mundo que le está dando la espalda y no parece interesarse por Dios, sabemos que Él es soberano, que Él es poderoso, que Él nos va a dar la fuerza y la convicción necesaria para seguir adelante. Y no solo para seguir adelante, sino también para seguir compartiendo las buenas nuevas de salvación. Porque a veces uno mira alrededor y se desanima. Pero ¿de dónde va a provenir nuestra fortaleza, iglesia? ¿Quién va a hacernos pararnos y ponernos de pie y dejar de mirar el suelo y de estar con un espíritu de tristeza, en un espíritu de derrotismo, porque está todo tan mal? Si seguimos mirando las noticias, solo nos vamos a deprimir. Y es por eso que tenemos que volvernos a Dios. Por eso que tenemos que volvernos a Dios. Porque Él ha prometido fortalecernos, Él ha prometido oír nuestra oración y respondernos, hacernos justicia. Porque esperamos ansiosamente el día en que Cristo venga. Pero la Biblia es clara y entre que eso suceda, los tiempos serán malos y nosotros necesitamos fortalecernos en el Señor. MacArthur dice, el aspecto que Jesús está mostrando es que mientras sus discípulos esperan su retorno, sobre todo cuando el mundo parece volverse más malvado y más digno de condenación, Él quiere que sus escogidos se mantengan en oración y no desmayen. Es un estímulo a orar que el Señor venga y a orar por fortaleza para perseverar hasta el fin. Como hemos visto, esta enseñanza está en el marco de Lucas, ¿sí? El mismo autor del libro de Hechos. Yo me hice una pregunta, y es que los discípulos que oyeron esta enseñanza de parte del Señor, ¿aplicaron esta enseñanza? ¿La vivieron? Bueno, lo cierto es que Hechos es la continuación de Lucas y permite afirmar que todo apunta a que ellos sí entendieron este mensaje. Ahora, la pregunta, ¿lo estamos entendiendo nosotros? Y aunque alguno pueda tener entre nosotros un buen nivel de vida de oración, ninguno de nosotros podría decir que ora lo suficiente. Nunca es suficiente. Siempre hay un espacio para seguir creciendo en nuestra vida de oración. Pero todo parece apuntar, y aquí vamos a hacer un análisis de algunos textos del libro de Hechos. De hecho, este tercer punto se llama la oración en el relato de Hechos, y de cómo estos discípulos respondieron de manera afirmativa. Ellos fueron, podríamos decir, utilizando el nombre de esta serie, ellos fueron reformados por esta enseñanza y aplicaron la oración como algo importante de su quehacer en la vida de iglesia. Dice Hechos, la primera mención, Hechos capítulo 1, verso 12 al 14. Entonces sus discípulos regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Cuando hubieron entrado en la ciudad, subieron al aposento alto, donde estaban hospedados Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hijo de Jacobo. Escuche bien, todos estaban unánimes
entregados de continuo a la oración junto a las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Cómo estaban aquí? Previo al día de Pentecostés estaban unánimes. La característica que nosotros debiésemos perseguir también como iglesia local es la unanimidad. Esta palabra ocurre 5 veces en el libro de Hechos y habla de la maravillosa unidad que debemos tener en Cristo, esa clase de unidad que nosotros necesitamos hoy. No basta con que tengamos fe en el mismo Señor, sino que la unanimidad también dice relación que tenemos fe los unos con los otros. No hay una desconfianza, por así decirlo, sino que nos conocemos, hay confianza entre nosotros, hay unanimidad. Ellos tenían eso, estaban unánimes, estaban con un solo sentir, y dice el texto, estaban entregados de continuo a la oración. Es interesante pensar en esto, iglesia. Ellos estaban esperando el cumplimiento de la palabra del Señor respecto de la venida del Espíritu Santo. Eso iba a ocurrir. Eso Dios ya lo había decretado. El Espíritu Santo vendría, pero ellos no solo se sentaron a esperar y a conversar y a decir anécdotas de lo que había sido vivir con el Señor cerca de 3 años. Ellos se pusieron a orar. Ellos se pusieron a orar. No se sentaron a esperar simplemente que el Espíritu Santo viniera. Entendieron que la actitud correcta respecto de las promesas de Cristo era orar. Era orar. Ellos habían entendido que tenían que orar en todo tiempo y sin desmayar. Y así lo estaban haciendo. Seguimos avanzando. Luego de la primera predicación de Pedro, Hechos constata la oración de la iglesia primitiva. Y esta actitud de oración, o la oración misma, llega a convertirse en un pilar de la realidad del libro de Hechos, de la iglesia del libro de Hechos. Leemos en Hechos capítulo 2, versos 41 y 42. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Escuche bien, verso 42. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Otra vez la oración como algo fundamental, como un pilar fundamental de la iglesia primitiva. Más adelante, Pedro protagoniza la curación de un cojo en la puerta de la Hermosa y son arrestados, dice Hechos 4, 1 al 3, mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, se le echaron encima los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos, indignados porque enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos. Le echaron mano y pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Son amenazados por el concilio, luego, eso dice el texto, y Pedro directamente le dice, nosotros vamos a obedecer a Dios en lugar de a los hombres. Tenemos que obedecer a Dios, vamos a seguir predicando de Cristo, vamos a seguir dando testimonio de lo que hemos visto y oído. Y en este contexto, la iglesia ora luego de la liberación de Pedro. Hechos capítulo 4, versos 23 y 31, dice, cuando quedaron en libertad, fueron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho, esta prohibición. Al oír ellos esto, unánimes alzaron la voz a Dios y dijeron, oh Señor, tú eres el que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y que por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se enfurecieron los gentiles y los pueblos tramaron cosas vanas? Se presentaron los reyes de la tierra y los gobernantes se juntaron a una contra el Señor y contra su Cristo. Porque en verdad, en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato junto a los gentiles y los pueblos de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste, para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Ahora, Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza. Frente a la hostilidad por anunciar el mensaje de Cristo, ¿de qué manera oró la iglesia? Porque sus siervos tuviesen valentía, que hablasen con confianza la palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan curaciones, señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después que oraron, allí está, ¿no? El lugar donde estaban reunidos tembló,
y todos fueron llenos del Espíritu y hablaban la palabra de Dios con valor. La oración congregacional ferviente es necesaria para la obra de evangelización. Lo hemos dicho antes, la iglesia crece hoy día, pero crece en personas que van a una congregación, luego se cambian a otra. Pero ¿cuánto crecimiento neto tenemos? ¿Cuántas personas que no han oído el Evangelio han venido a la fe a través de la predicación del Evangelio? Son las menos, lamentablemente. Y es que tenemos que orar, iglesia, para que Dios nos proporcione valentía, para que hablemos con confianza la palabra del Señor. Y a pesar de que los apóstoles sabían que se estaban moviendo en la voluntad del Señor, Hechos 1:8 dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Ellos sabían que esa era la voluntad de Dios y que eso se iba a cumplir. Pero ellos utilizaron y fueron responsables y utilizaron la oración y la obediencia como medio para que eso sucediera. No fueron pasivos, fueron intencionales, porque entendieron que debían orar en todo tiempo y sin desmayar. Esto no es distinto para nosotros hoy. Habrá detractores, habrá dificultades frecuentes para el avance de la obra del Señor, pero debemos ponernos en la brecha, iglesia, y debemos orar e imitar lo que hizo la iglesia primitiva. Aunque haya dificultades, aunque haya amenazas, que el Señor nos ayude a hablar su palabra con toda confianza y con todo valor. Las curaciones, los señales, los milagros no son necesarios hoy en día, pero sí es necesario que siga viniendo gente al arrepentimiento. Y sí es necesario seguir viendo el poder de Dios a través del Evangelio, cambiando la vida de los creyentes y llevándonos a la imagen de Cristo. Todo parece indicar que estos discípulos habían aprendido, ¿no?, el principio de la parábola. ¿Qué les quería enseñar el Señor y qué nos quiere enseñar a nosotros? Oremos en todo tiempo y sin desfallecer. Más adelante está el conflicto de la desatención de las viudas helenistas, mencionado en Hechos capítulo 6, y se constata otra vez la importancia fundamental que tenía la oración para la iglesia primitiva. En Hechos capítulo 6, versos 1 al 4, por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja, parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escojan entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Escuche bien el versículo 4. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Otra vez nos confirma el texto que la oración y la palabra, la enseñanza de la semana pasada y la oración, la enseñanza que estamos viendo hoy, son pilares fundamentales para una congregación, para una iglesia. Otro episodio interesante, ya voy terminando, es cuando era segura la muerte de Pedro. Frente a las amenazas, la oración es importante. Hechos 12, 1 al 5. Por aquel tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos que pertenecían a la iglesia para maltratarlos. Hizo matar a espada a Jacobo, el hermano de Juan, y viendo que esto agradaba a los judíos, hizo arrestar también a Pedro. Esto sucedió durante los días de los panes sin levadura. Habiéndolo arrestado, le puso en la cárcel, entregándolo a 4 grupos de soldados para que lo custodiaran, con la intención de llevarlo ante el pueblo después de la Pascua. Así pues, Pedro era custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. ¿Qué pasó con esta situación? Dios liberó a Pedro por intermedio de un ángel. Hechos 12, 11 al 12, cuando Pedro volvió en sí, ahora sé que en verdad que el Señor me ha enviado a su ángel y me ha rescatado de la mano de Herodes y de todo lo que esperaba el pueblo de los judíos. Al darse cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan, llamada también Marcos, donde muchos estaban reunidos y oraban. La iglesia oró
Dios envió a un ángel para liberar a Pedro. Y tal vez una pregunta de aplicación para nosotros. ¿Estamos orando por el liderazgo de la iglesia? ¿Estamos orando por el liderazgo de la iglesia local, de esta iglesia en particular? Porque la iglesia primitiva lo hizo y porque se nos manda a hacerlo constantemente. Cuando se quiso nombrar o cuando se quiso enviar misioneros, la iglesia también oró. Hechos capítulo 13, versos 1 al 3. Voy a leer solamente el 3. Dice, entonces después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. ¿Sí? La oración es parte fundamental de la planificación de cualquier iglesia. No podemos hacer cosas porque suenan bien o porque resultan o porque otros las han hecho. Tenemos que hacer cosas en dependencia de la voluntad del Señor. Y orar es también depender del Señor. Orar es también reconocer nuestra fragilidad, nuestra impotencia y pedirle al Señor que nos dirija. Finalmente, iglesia, tenemos el gran ejemplo, y con esto termino a modo de conclusión, de nuestro Señor Jesucristo. Este pasaje es muy interesante. Dice Mateo 26, 36 en adelante. Entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo Jesús, siéntense aquí mientras yo voy y oro. Y tomando él a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces les dijo, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen junto a mí. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Entonces vino Jesús a los discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿con que no pudieron velar una hora junto a mí? Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. La oración también es un medio para mantenernos firmes, por lo tanto, en medio de la tentación o cuando la tentación se presenta, porque la carne es débil. Verso 42, apartándose de nuevo, oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si esta copa no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez Jesús y los halló durmiendo porque sus ojos estaban cargados de sueño. Dejándolos de nuevo, se fue y oró por tercera vez y dijo otra vez las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, ¿todavía están durmiendo y descansando? Vean, ha llegado la hora, el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levántense, vamos, miren, está cerca el que me entrega. Al igual que los discípulos del pasaje, nosotros tenemos dificultad en nuestra vida de oración. Por eso es que una y otra vez en su palabra, no solo en este texto, sino en otros, el Señor nos manda a orar de manera constante, en todo tiempo y sin desfallecer, aun cuando parece que los cielos están cerrados a nuestra oración. Nosotros debemos seguir orando, porque si están cerrados es porque Dios sabiamente no está permitiendo aún que veamos esa respuesta, porque Él sabe que a lo mejor no estamos preparados o Él tiene en su voluntad a todo muy bien preparado y Él va a responder en la manera y en la forma y en el tiempo que Él sabiamente sabe que es el mejor. Y otra cosa que nos muestra, y esto debe ser claro para nosotros, es que el propio Señor Jesucristo en su mayor tiempo de dificultad, ese tiempo que Él describió como que venía una copa, Él dijo que su alma estaba afligida hasta el punto de la muerte. ¿Qué hizo Jesucristo? ¿Qué hizo Dios encarnado? Oró. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer nosotros en nuestros propios Getsemaní? ¿Qué vamos a hacer, iglesia? Si el Señor Jesucristo nos dio el ejemplo que Él vino a la presencia del Padre, se quiso dejar acompañar por sus discípulos, pero no tuvo un muy buen grupo de oración, pero Él siguió orando y presentando como Él sentía en ese momento. Muchas veces queremos transitar nuestra vida cristiana de manera independiente, confiando en nuestro instinto, en otras cosas. Debemos orar, hermanos. La oración es la muestra de dependencia de Dios. Y es por eso tan importante que a partir de la próxima semana, si está en sus posibilidades venir a orar acá juntos en la iglesia, lo haga. Debemos orar en todo tiempo y sin desmayar. Debemos orar también por nuestra iglesia local. Debemos orar por nuestros hijos, por nuestra familia, por nuestra nación. Tenemos múltiples focos para orar,
pero también debemos incluir nuestra realidad como iglesia local, de manera que Dios nos dirija, Dios nos guíe, en vista del carácter de nuestro Dios, ¿no? Ese carácter que es la antítesis del juez injusto. Debemos despertar en nosotros, tú y yo, una oración en todo tiempo, una oración sin desmayar. Y volviendo al ejemplo con el cual partí, es tiempo, iglesia, de que reguemos juntos la semilla sembrada. Y la manera de sembrar, de regar la semilla sembrada, es que oremos para ver la voluntad del Señor hecha en nuestras vidas y la fortaleza que necesitamos para continuar, para seguir adelante en los propósitos de Dios. Oremos y demos gracias. Padre, gracias por este tiempo, gracias por esta palabra, gracias por amonestarnos, Señor, a una vida de oración más ferviente, más constante, a una vida de oración incondicional, Señor, que no se sujeta a los tiempos, y a una vida de oración, Señor, que no desfallece. Conocemos nuestras propias debilidades, Señor, cada uno de nosotros. Y te pedimos que nos ayudes a crecer en esta responsabilidad, en esta disciplina, en este medio, Señor, que tú nos has dado, que es la oración. Hasta como un privilegio lo podríamos describir, Señor, de poder venir delante de ti a través de los méritos de tu Hijo Jesucristo y acceder al trono de tu gracia, Señor. Aún si hoy hay peticiones, Señor, delante de tu presencia que tus hijos han hecho, te pedimos, Señor, que tú puedas responderlas. Sabemos que lo harás de la manera más sabia y en el tiempo más apropiado, Señor. Pero que de este lado, Señor, del lado nuestro, no desfallezcamos, Señor, sino que sigamos firmes en la brecha, Señor, sabiendo a quién estamos pidiendo, Señor. A un Dios justo, santo, bueno, lleno de misericordia, que fue capaz de dar a su propio Hijo, Jesucristo, para salvar pecadores. ¿Cuánto más no va a responder también nuestras oraciones cuando éstas buscan su voluntad? Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.